Buenos días, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana, en este tiempo de la Escuela Dominical, en este Ministerio Hispano. Les estamos saludando a todos y a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar después por Facebook, YouTube. Que Dios les guarde y les cuide. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia, libro a libro. Este es el estudio número 9. Y voy a leer allí en la palabra de Dios en Éxodo 15. Vamos a poner en pie, voy a leer ahí 4 versículos. Este es parte del cántico de Moisés, del cual vamos a hablar hoy. Éxodo 15, voy a leer los versículos del 1 al 4. Éxodo 15, repito, 1 al 4. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, ahora que tú me uses como instrumento y que tú prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de la enseñanza de tu palabra. Gracias por tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy el estudio número 9 y es un estudio maravilloso. Estaba comentando con algunos hermanos antes de comenzar este tiempo de la Escuela Dominical que ya estamos terminando el estudio número 10. Les pido que oren por mí. Este estudio pues se toma tiempo. Lo tengo que escribir, ya estoy terminando, lo pienso terminar hoy, pero después hay que hacerlo en PowerPoint. Este estudio número 10 que voy a empezar a hacer en PowerPoint posiblemente sea presentado en 4 o 5 partes, quizás sea uno de los más extensos, porque vamos a llegar hasta los 10 mandamientos y ahí hay mucho que aprender. Así que esperamos que este estudio pues sea de bendición. Acuérdense que el estudio, con el estudio adquirimos 2 cosas, adquirimos conocimiento y también enseñanza de qué es lo que debemos hacer en nosotros. Vamos a ver, este es el versículo clave que escogimos, y este va a ser el cántico que se va a cantar junto al del Cordero en la eternidad. Fíjense cómo Dios premia a los que son fieles. Moisés, el escogido por Dios, aquel que tuvo sus errores porque era hombre, hizo un cántico, pero en la eternidad el cántico de Moisés va a estar junto al cántico del Cordero. Es como decirle, ustedes saben que hay hermanos que componen himnos y que alguno le puede decir a un hermano, tu himno va a ser parte de un cántico en la eternidad. Eso sería una bendición tremenda. Aunque claro, los cánticos de la eternidad van a reflejar todos esos cánticos que ha hecho el pueblo de Dios a través de todos estos 2 siglos, 2 milenios, o sea, 2000 años desde que la iglesia fue fundada. Dice este texto: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso es en la eternidad. Y el cántico del Cordero. Acuérdense que en la eternidad Cristo se presenta como el Cordero eterno, el que se ofreció por nosotros, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Así que este cántico en primer lugar habla de las grandes y maravillosas obras de Dios, que son o han sido hechas por el Dios Todopoderoso, y entonces le da una característica de ese Dios Todopoderoso entre muchas más que tiene. Es un Dios que es justo, verdadero y que sus caminos son rectos, pero habla de sus obras que son justos, verdaderos, son todos tus caminos, Rey de los santos. Así que qué bendición poder tener esta experiencia en la eternidad allí en este cántico. Vamos a ver el cántico de Moisés, está en Éxodo 15, 1 al 21, lo vamos a ver desglosado. Bueno, así como la Pascua nos habla de la redención por sangre, acuérdense que terminamos eso, el mar rojo nos habla de la redención por poder. El cántico de Moisés celebra la victoria de Dios en el mar rojo. Así que la Pascua hablaba de la redención por sangre y el mar rojo nos habla de la redención por poder. Acuérdense que todo lo que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo a favor de su pueblo escogido. Creo que fue ayer o antier, vi la otra, yo tengo todas las guerras de Israel, las de ahora, de hace poco, del siglo pasado, grabadas
pero esta la vi en YouTube, en el televisor, y vi la guerra de Yom Kippur, en que ellos se descuidaron un poco, pero al final Dios obró y los enemigos los superaban de 7-1, o sea, por cada soldado israelita habían 7 enemigos, y esos también eran en los tanques. Por cada tanque israelita habían 7 tanques más de los sirios, que en ese caso fue la guerra con Siria. Estaban armados los sirios con todo el poderío militar que le pudo dar la Unión Soviética. Pero quiero decir, cuando veo eso, veo que Dios sigue obrando a favor de su pueblo. Y eso nos toca a nosotros. Hoy vamos a hablar parte de eso en el mensaje, porque nosotros somos descendientes del pueblo de Israel a través del Mesías. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que tenemos que amar mucho al pueblo de Dios, aunque algunos quizás no lo entiendan. Escuchen bien esto: no es posible ser un verdadero cristiano, conocer la Biblia y odiar a Israel. Eso no es posible. Vaya, el que odia a Israel es porque no conoce la Biblia y no ha tenido una experiencia de realmente vívida con el Señor, porque no podemos odiar al pueblo donde vino el Mesías. Además, la Biblia dice que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Pero hermano, en este cántico que vamos a ver ahora, se habla del poder de Dios. Pero ese poder de Dios no solamente ha estado en Israel, ha estado en la iglesia, ha estado con usted y ha estado conmigo. Claro, yo siempre digo esto, pero hermano, es mi testimonio. Todos los días ustedes no saben cómo yo medito en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que Dios hará. Ahora bien, lo que Dios ha hecho ya está hecho, lo que Dios hace lo estamos viendo, pero lo que Dios hará es como si estuviera hecho. Y aunque parece un trabalengua, es así, porque para Dios todo está hecho, porque no hay quien lo impida. Les voy a leer un pasaje, porque quiero tener esta introducción, porque vamos a hablar de ese poder de Dios en su pueblo, pero que ha llegado hasta nosotros en nuestra experiencia y a la iglesia. Hablando de que cuando yo doy gracias por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo, y doy gracias por lo que Dios hará, es por lo que Dios hará como si ya estuviera hecho. Y voy a leerles este pasaje. Ustedes saben que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis habla del reino eterno de Dios. Y entonces allí en el capítulo 21 dice lo siguiente. Deja ver si es el capítulo 21. Sí, en el capítulo 21, versículo 6. Está hablando Dios de cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva. Acuérdense que todo esto, el mundo en que conocemos, va a ser destruido, y el universo, y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva y va a implantar su reino eterno. Está hablando de algo que no ha sucedido. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Después búsquelo en su casa, léalo, medítelo. O sea, cuando leemos esto, Dios, lo que Él quiere hacer, nada ni nadie puede impedirlo. Es como si estuviera hecho. Lo que Dios dice lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso, es el Dios único y verdadero. Y dice el versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y me dijo, hecho está. Pero ¿cómo va a estar hecho si todavía no se ha terminado este periodo de la iglesia? Todavía no ha surgido el anticristo, todavía no se ha vencido el anticristo, todavía no ha sido la última batalla contra Satanás. Pero para Dios está hecho, porque todo va a ocurrir. O sea, la victoria de Dios no hay quien la pueda evitar. El mundo está en contra de Dios, yo lo he dicho muchas veces, y cada día se revela más. Ayer estaba comentando con mi hijo, estábamos viendo no me acuerdo qué cosa, y entonces le dije, fíjate cómo el mundo se revela contra Dios. Indiscutiblemente nosotros, hermanos, estamos puestos aquí para dar testimonio de ese único Dios verdadero, y tenemos que dar testimonio no solamente porque yo lo pueda decir y tú lo puedes decir, sino con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, con mis pensamientos, todos los días. Señor, gracias por lo que has hecho. Así que vamos a hablar de este cántico, que es un reconocimiento de Moisés al Dios Todopoderoso, y que claro, fue inspirado por Dios y va a ser usado en la eternidad. Así que fíjense la importancia que tiene. Vamos a ver las partes del cántico de Moisés. Eso está allí, como dijimos, en Hechos capítulo 15, 1 al 21. El triunfo de Jehová. Entonces cantó Moisés y los... perdona que me interrumpa ahora.
¿Qué tiempo hace que se escribió este cántico? Bueno, aproximadamente hace unos 3.500 años aproximadamente. Quizás un poquito más, 3.500 años. Pero tiene vigencia actual y tendrá, lo más importante, vigencia eterna. Ahora, ¿sabe qué? Lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, movidos por el poder de Dios, por el amor de Dios, va a perdurar por la eternidad. ¿No han leído ese pasaje que las obras de los justos continúan con ellos? Aquí en la tierra, porque siguen obrando para bien y continuarán en la eternidad. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová alabanza al Dios Todopoderoso, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Así que él elevó ese cántico de alabanza a Dios, de agradecimiento. Dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado. O sea, Moisés había reconocido que Dios se había magnificado en todo lo que había hecho. Aunque el pueblo de Israel lo reconocía en parte o a veces en cierto tiempo y después se revelaba, Moisés lo tenía en el corazón y nunca le fue quitado de él porque era un hombre que amaba a Dios. Ahora, esa expresión, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Éxodo 15:1. Acuérdense que Egipto fue uno de los primeros imperios, era un imperio poderosísimo. Cuando dice que ha echado en el mar al caballo y al jinete, es todo el poderío, todo lo que se podía, el faraón enorgullecer, todo su poderío había sido destruido en el mar Rojo, por el poder de Dios, punto. Así que cuando dice ha echado en el mar al caballo y al jinete, había destruido todo el poderío que tenía, en ese caso, Egipto. Cuando estaba viendo este documental de la guerra de Yom Kippur, me parecía estar viendo esto, porque se veía nublado el horizonte de tanques, y acá al lado había unos poquitos tanques, que inclusive algunos no se habían podido movilizar porque les agarró todo de sorpresa, porque era el día de Yom Kippur, el día de la expiación, en que todos los judíos estaban celebrándolo en sus casas, con su familia, y llevando sus ofrendas allí a Dios. Y entonces, cuando yo vi aquello, dije: Señor, porque ya yo sabía el resultado, qué bueno tú eres. Bueno, así era en el tiempo de cuando Moisés ha echado en el mar al caballo y al jinete. Habían allí, los jinetes se perdían, los soldados se perdían, los carros se perdían, o sea, de la cantidad que era, pero Dios los venció. Ahora, ese poder de Dios en este tiempo sigue vigente. El poder de Dios no ha menguado, está igual. O sea, no es que con el tiempo ya Dios se puso viejo, perdió la fuerza. No, Dios no se pone viejo, Dios es eterno. Ustedes saben que el ser humano, usted y yo, pues cuando somos jóvenes tenemos más fuerza. Cuando va pasando el tiempo vamos perdiendo fuerza. A algunos la fuerza le dura más, a otros menos. Por ejemplo, Moisés tuvo vigor hasta que murió, y murió de 120 años. José también, y muchos hombres de Dios. Pero el hombre pierde su fuerza, pero Dios no las pierde. Entonces es la confianza que yo tengo que tener. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo que está en caos, en medio de un mundo que te odia, en medio de un mundo que a veces el maligno es el que triunfa, tú sigues con tu mismo poder y vas a obrar con ese poder a favor de tus hijos en todo tiempo y en todo momento. Así que la primera parte, el primer versículo habla del triunfo de Jehová. Ahora, lo que Dios es, está en el cántico: fortaleza y salvación. Jehová es mi fortaleza. O sea, Moisés reconocía que su fortaleza no estaba en él, ni estaba en su vara, ni estaba en Aarón, estaba en Dios. La fortaleza suya y mi fortaleza está en Dios única y exclusivamente. Todo lo que hemos hecho, todo lo que podamos hacer es por la misericordia, por la fortaleza y por el poder de Dios. Nunca crea que lo que usted ha logrado es porque usted es mejor que otro o porque usted tiene la capacidad de hacerlo o la habilidad. Es porque Dios ha tenido misericordia y ha estado con usted. Y eso fue lo que reconoció Dios. Por eso va a ser cantado en la eternidad. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, o sea, mi alabanza continua. Y ha sido mi salvación. El único que puede dar verdadera salvación es el único Dios verdadero. Una salvación eterna y una salvación que me sirve para vivir esta vida aquí hasta que Dios quiera y después disfrutarla en la eternidad. Este es mi Dios y lo alabaré. O sea, usted y yo tenemos un Señor de señores, Cristo el Salvador, que es el Dios encarnado. Bueno, si ese es mi Dios, yo lo voy a alabar todos los días. O sea,
La gente piensa que alabar es cantar himnos a Dios. Eso es parte de la alabanza. Alabar a Dios es cuando yo ofrendo con corazón sincero. Yo alabo a Dios cuando yo doy gracias todos los días por lo que Él me ha dado. Yo alabo a Dios cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, cuando yo me sujeto a sus mandamientos, cuando yo le temo, cuando yo trato de agradarle. Eso es una forma de alabar a Dios. Y este es lo que decía Moisés: este es mi Dios, yo lo alabaré. Dios de mi padre, estaba refiriéndose a lo que Dios había hecho, y lo enalteceré. Jehová, escuche bien, es varón de guerra. Jehová es su nombre, Éxodo 15, 2 y 3. Jehová es varón de guerra. Bueno, ustedes saben que uno de los nombres por los cuales se conoce Jehová, Jehová de los ejércitos, o Jehová Sabaoth. ¿No oigo ese himno de Castillo Fuerte? Bueno, Jehová de los ejércitos, o sea, Dios es el que pelea. Las batallas que usted y yo vamos a enfrentar ya están ganadas, pero no por mí, ni por usted, por Dios, punto. Y aunque a veces, entre comillas, aparentemente perdemos batallas, para Dios no hay ninguna pérdida de batalla. Dios permite todas las cosas conforme a su propósito, porque al final Dios va a hacer lo que es más correcto. Así que Moisés reconocía que Dios era el fuerte, que era el que iba adelante, que era Jehová de los ejércitos, y dice Jehová es su nombre. Eso de Jehová es su nombre me dice mucho a mí, porque vamos a ver que hay un único Dios verdadero. Jehová es su nombre, punto. Y eso es lo que Moisés quería en este cántico enfatizar. Si usted lee los profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas hablan y mencionan muchos capítulos de Jehová, el único Dios verdadero. Fuera de mí no hay otro Dios. Y I'm sorry con aquellos que se pongan bravos. Hay un solo Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia. Al que no le guste, tiene dos trabajos, conmigo por lo menos, y espero que con usted. Ese es su problema, no el mío. Porque hay gente que se ofende: no, pero tú no puedes decir eso, es ser extremista. No, no es ser extremista, eso es tener convicción. Yo creo lo que dice Dios en su palabra. Este es el testamento de Dios. Aquí está quién es Él, cómo Él obra. Y aquí dice que no hay otro Dios fuera de Él, punto. Y entonces nosotros, hermanos, no podemos en este sentido tener ningún tipo de pena. Con amor hay que decirle a los demás: lo que tienen Dios es falso. Oye, tu Dios no es el correcto. El Dios único verdadero está en la Biblia. Y eso nos va a traer bendición. Así que lo que Dios es fortaleza y salvación. El rey David, que fue un hombre de Dios también escogido, tuvo sus errores como hombre, pero Dios lo usó grandemente, y de la descendencia de David vino el Mesías. Escribió algo parecido a Moisés. ¿Por qué? Porque había algo que unía a Moisés y a David, aunque pasaron allí cientos y cientos de años hasta que el rey David surgió. Pero es que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y también el corazón de Moisés amaba a Dios. Y el rey David escribió por inspiración divina algo muy parecido al cántico de Moisés. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, decía David. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Bueno, quizás David había leído quizás los escritos de Moisés o el cántico de Moisés, pero esta era la experiencia de David, que muchas veces estuvo en peligro de muerte y Dios le guardó. Él decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Y cuando habla de la salvación, no solamente estaba hablando de la salvación material, en cuanto a que muchas veces Él salvó a David, también a Moisés de los peligros, sino que era la salvación eterna, el que podía dar vida eterna. Y entonces allí David decía: ¿de quién voy a temer? El mundo está lleno de temores. La gente tiene mucho miedo, la gente tiene pánico. Pero ¿de quién yo voy a temer si Dios es la fortaleza de mi vida? Eso me lo estoy diciendo yo, eso se lo tiene que decir usted. Una vez leí un escrito que las personas cuando nacen tienen ciertos pequeños. Por ejemplo, los niños pequeños le tienen quizás temor a los ruidos, a los golpes fuertes, a caerse. Después, cuando van creciendo, los temores van cambiando. Quizás después es temor a no elegir bien la futura esposa que va a ser la madre de sus hijos. También el temor a no tener el trabajo necesario, el temor a que no pueda pasar los exámenes que está estudiando. Y entonces en ese escrito, que hace mucho tiempo que lo leí, dice: al final el hombre sigue teniendo dos temores: a la vida y a la muerte, punto. Porque a la vida, a ver qué le va a traer, y la muerte, porque no sabe, los que no tienen a Cristo, qué le va a esperar. Pero usted y yo sabemos que en esta vida Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. Y la muerte es el encuentro con Dios.
Fíjense qué bendición. Pero ¿saben qué? Hay creyentes que se pierden esta bendición, se pierden este gozo por una triste razón. No conocen la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Del reino eterno. Esa es mi esperanza. Si esa no es la esperanza que nos mueve a seguir adelante, hermano, estamos muy mal. Porque entonces tenemos la esperanza del mundo. Si la vida se acaba, se acabó la esperanza. Para el cristiano no es así. La muerte es el comienzo de la vida eterna con Dios y la realización de esa esperanza que hemos depositado en Él. Así que Dios, decía David, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nada nos puede atemorizar si confiamos en Dios. Lo que Dios ha hecho, esa es otra parte de la Cántico de Moisés, acuérdense que está en Éxodo 15, 1 al 21, los versículos 4 al 6. Lo que Dios ha hecho, victoria grandiosa. Echó en el mar los carros de Faraón. Acuérdense que eso lo va a mencionar mucho. Estaba hablando de todo el poderío de Faraón. Dios lo había eliminado, punto. Eso es lo que le temían los esclavos. Acuérdense que el pueblo de Israel fue en número mayor que los egipcios. Pero ¿qué pasaba? El ejército y el control que tenía el faraón, pues inspiraba tanto miedo y tanto temor que la gente no se rebelaba. ¿Por qué? Porque era un ejército bien equipado y bien entrenado. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, o sea, todo aquel poderío que tenía, y sus capitanes escogidos, o sea, la gente que había sido seleccionada como lo mejor de lo mejor para que estuviera al frente de un grupo, pudieran ser de 100, de 1000, de más soldados. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos, o sea, fueron derrotados en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Así que los abismos los cubrieron, está hablando de cuando el mar los sepultó, descendieron a las profundidades como piedra. Si usted quiere hundir algo en el agua, en el río, en el mar, ¿usted qué hace? Tú coge una piedra y tírela, la piedra va a flotar. Donde uno que se puede, y eso es parte de otro documental que vi, y que eso me recuerda muchas cosas, el único lugar donde usted puede flotar y no hundirse es en el mar muerto, por la cantidad de sal que tiene. O sea, usted se quiere hundir y usted vuelve para arriba. Así que el que no sepa nadar ahí, que se vaya para ahí, que no se va a ahogar. No se ahoga, no se hunde, punto. Pero en todos los lugares la gente se hunde. Entonces dice que descendieron a las profundidades como piedra. O sea, Dios, que es la piedra, Cristo es la piedra angular, Dios es la roca de los siglos, pues aquellos descendieron a las profundidades como piedra por el poder de Dios. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Acuérdense que la diestra de Dios siempre representa el poder de Dios. La diestra es la parte derecha, acuérdense. Por eso en el juicio de las naciones, los que estén a la derecha serán los redimidos, los que van a estar en el reino eterno, y los de la izquierda van a la condenación eterna. Eso es gústele a quien le guste, I'm sorry. Yo no puedo cambiar eso. Yo no puedo decir que ahora hay un centro, hay una izquierda de centro o una derecha de centro. No, para Dios solamente hay dos lugares, la izquierda y la derecha, punto. O eres frío o eres caliente, tibio los vomita. O sea, no hay términos medios con Dios. Usted tiene que estar firme y yo tengo que estar firme en lo que creemos. Gústele a quien le guste, aunque la familia se oponga, aunque se oponga quien se oponga, yo voy a decir lo que Dios dice. Así que en la diestra de Dios está su poder. Por eso es que cuando Cristo asciende al cielo, ¿a dónde se sienta? No se sentó a la izquierda, no se sentó en el medio, no se sentó detrás, se sentó a la diestra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios. La diestra significa el poder de Dios, significa toda su majestuosidad. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15, 4 y 6. Moisés con este cántico le estaba dando toda la honra a Dios. Ahora, Moisés no era un instrumento importante de todo esto, claro que sí, pero el más importante no era Moisés, el más importante era Dios. Moisés solamente era el instrumento. Ustedes saben que en el tiempo bíblico y en el tiempo antiguo se usaba el arco y la flecha y se usaba la espada, eran los instrumentos, no habían los fusiles, no habían los tanques de guerra. Y entonces habían soldados muy diestros, pero el poder no estaba en la espada del que era muy diestro, ni en la flecha o en el arco del que era muy diestro. El poder estaba en que lo usaba. O sea, la lanza, el escudo, el arco, eran diestros porque el que lo usaba era una persona capacitada. Bueno, el poder está en Dios. No estaba en Moisés. Moisés solamente era un instrumento. Pero si usted,
cuando más detalladamente estudie este cántico, se va a dar cuenta que Moisés lo que hace es que toda la honra se la da a Dios. En ningún momento él dice, ay Señor, si no hubiera sido por mí, ¿qué le hubiera pasado a este pueblo? No, Moisés nunca dijo eso, ni lo iba a decir. Acuérdense que Moisés tuvo, y eso lo he dicho muchas veces, pero es que a mí me estremece, Moisés tuvo la bendición de que su funeral se lo efectuó Dios. Y nadie sabe de su sepultura hasta hoy. ¿Qué clase de funeral? ¿Qué presencia? ¿Quién estaría allí? Quizás allí no había nadie humano, pero sí me imagino que había muchos ángeles. Estaba la presencia de Dios. Hermano, Moisés siempre le dio la honra a Dios. Cuando usted y yo le damos la honra a Dios, Dios es glorificado y usted va a ser bendecido. Así que él decía, magnificados ha sido en poder, tu diestra Jehová ha quebrantado la mí. Ahora, lo que Dios hará, hasta aquí vamos a llegar a esta parte de hoy, lo que Dios hará, el cántico tiene lo que Dios hizo, lo que Dios podía hacer y lo que Dios haría. O sea, por eso ese cántico, como usted no lo analiza, es por eso que está junto al del Cordero. Oye, es una maravilla, pero quizás no hubiéramos comprendido todo esto si no hubiéramos estudiado la vida de Moisés y si no estudiamos la Biblia como lo estamos haciendo. Lo que Dios hará, victoria futura gloriosa. O sea, no solamente Moisés en su cántico estaba hablando de la victoria que Dios había efectuado en el presente y en el pasado, sino de la victoria que Dios haría en el futuro. Escucha esto. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Eso es una referencia al reino eterno, no otra cosa. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15, 17 y 18. O sea, no solamente estaba hablando de lo que Dios había hecho, de lo que Dios estaba haciendo, sino de lo que Dios haría. Y ahí es donde está la bendición de este cántico, que claro, fue guiado por Dios. O sea, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, allí estarán tus hijos, tus redimidos, en el santuario de tus manos, oh Jehová, en el santuario que tus manos, Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15, 17 dice. Bueno, voy ahora antes de poner el otro slide, qué maravilloso es saber que Dios tiene un reino preparado para ti y para mí. Bueno, ahora tenemos el caso de José, se mudó para allá, para Naipa, por necesidades familiares. Ahora él están preparando la casa nueva y tiene que vivir en un apartamento. Usted y yo no tenemos que hacer eso. Ya nuestra casa eterna está preparada, pero no tenemos que irnos ni por un edificio ni por un apartamento. Ya de aquí nos vamos para la eternidad, listo, completo, todo pago. O sea, Cristo lo pagó con su sangre vertida en la cruz y con su muerte. Vamos a ver quién fue el que preparó las moradas, porque aquí está hablando de esas moradas que Dios ha preparado para su reino eterno. Pero vamos a ver que el que prepara las moradas es Cristo, el Dios encarnado. Él fue el que preparó las moradas. De eso vamos a hablar hoy en el mensaje del Mesías, Dios encarnado. Porque la gente cree que Navidad es las luces, las comidas, los regalos. Nada de eso tiene que ver con la Navidad. Se puede usar, pero eso no tiene que ver con la Navidad. Lo que tiene que ver con la Navidad es que el Dios encarnado vino a la tierra, el Mesías. Dijo Cristo, ahí está en Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora bien, cuando usted lea esto, imagínense una gran casa, claro, estamos hablando de una casa espiritual, una casa perfecta, una casa que va a ser maravillosa, una casa que tiene muchas moradas. O sea, no es un edificio, déjame ver si puedo explicar esto, no es un edificio que usted vive en el piso 22 y el del piso 1 ni se entera si usted tose. No, es una casa donde todos viven en sus habitaciones. Usted y yo sabe, claro, estoy poniendo esto de ejemplo, hermano, para tener una idea, no estoy diciendo que sea así. Pero, por ejemplo, en mi casa no es grande, no es muy chiquito, pero no es grande tampoco, pero si mi hijo tose en el cuarto, yo lo oigo acá en la oficina mía que está al otro lado. Ahí se oye todo. ¿Sí? Porque está comunicado y quizás en su casa sea igual, y más cuando las paredes pues son de chirrón, no son de mampostería. Lo que quiero decir, cuando hablamos de la casa de mi Padre, muchas moradas hay, o sea, vamos a vernos todos los días y vamos a escucharnos unos a los otros, punto. Pero el que está morando en la casa es el Padre Eterno, o sea, ahí no va a haber bronca, no va a haber discusiones, oye, que esto que me tocó a mí, que esto que... No va a haber nada de eso. Va a ser una armonía perfecta, eso es lo que Dios quiere, una armonía perfecta. Y Cristo fue a preparar esas moradas. Ahora, ¿qué hay en las moradas?
porque algunos se han atrevido a hablar de que es la morada. Eso no lo sabe nadie, eso no está revelado. Por eso dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. ¿Qué hay en esas moradas? No lo sabemos, pero van a ser cosas maravillosas. Hermano, y cuando yo pienso en eso, pues, eso para mí me regocija, eso me anima. Señor, gracias porque tengo esa morada. Una morada, por ejemplo, yo viví en Miami unos 30 años. Esa morada no es para vivir 30 años, esa morada no es para vivir 50 años, esa morada es para vivir eternamente, o sea, para disfrutarla con Dios. Entonces Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, Cristo le estaba diciendo a los discípulos, oye, si esto no fuera real, yo se lo hubiera dicho. Cristo era la verdad en persona, porque era Dios mismo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, ahora, ¿qué tiempo hace que ocurrió esto? Hace 2000 años. Así que ya las casas, por mucho que se demore, estoy poniendo un ejemplo aquí hipotético, por mucho que se demorara, la casa tiene que estar terminada, porque oye, desde hace 2000 años que la puedo preparar si no está terminada hasta ahora. Pero claro, quizás una persona empiece una morada y no la termine. Yo me recuerdo en mi pueblo, un pueblo muy importante de Cuba, Camajuaní, tenían como unos 25,000 habitantes en ese tiempo. Había un hombre, vivió realmente, que hizo una bóveda a la entrada del cementerio, pero ¿saben qué? No la terminó. La terminó su hijo y lo metieron a él. Pero la morada esta no es que esté sin terminar, ya está hecha, ya está preparada, porque Dios lo hace todo bien. Por eso es que cuando usted va al Apocalipsis, y eso es lo que hay que unir en el estudio de la Biblia, dice, hecho está. Mi morada y tu morada, si hemos creído en Cristo, ya está preparada, hijo, está lista. Lo único que tenemos que ir a habitarla. Y ha sido pagada por el sacrificio, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. O sea, no tenemos nada de que enorgullecernos, pero por la fe en Cristo la vamos a obtener. Así que voy a preparar el lugar, ya está preparado. Y si me fuere, o sea, una promesa, y os prepararé el lugar, que ya está preparado, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3, puede leer Juan 14, 1 al 3. O sea, no solamente Él ya tiene el lugar preparado, sino que ha prometido que Cristo viene otra vez. ¿Cuándo viene? Bueno, yo creo que muy pronto. El mundo ya está listo para que el anticristo se manifieste. Y claro, antes que el anticristo se manifieste, la iglesia va a ser arrebatada, y después del anticristo se va a efectuar la segunda venida, que va Cristo a vencer al anticristo y va a implantar el milenio. Pero Cristo viene otra vez, punto. Se ha dicho muchas veces, lo dijo Cristo, lo anunciaron los ángeles, lo predicó la iglesia primitiva. Cristo viene otra vez. Es una cosa real. Y cuando decimos que Cristo viene otra vez, es como si ya estuviera hecho. Nada podrá evitar que Cristo venga. Sí, porque el mundo de hoy tiene tanta vanagloria y tanta prepotencia que cree que puede evitar muchas cosas. La victoria de Dios y la venida de su Hijo nadie la podrá evitar. Así que, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes van a habitar allí en esa morada? Bueno, va a estar el Padre, vamos a estar los redimidos, va a estar el Cordero, la presencia del Espíritu Santo, y todos los redimidos, más todos aquellos, vamos a poder ver a todos aquellos ángeles de Dios que están en el cielo alabando su nombre. Hermano, que Dios nos bendiga, y que este cántico, que es un cántico de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento a Dios, nos haga también decir, Señor, ayúdame para que mi vida sea una alabanza, sea un cántico a ti, con mis acciones, con mis pensamientos, y que yo viva confiado de que tú, que estás en control de todo, vas a hacer que todo se cumpla tal como tú lo has dicho. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, por el conocimiento que podemos obtener, pero mayormente también por la enseñanza que nos dice que tenemos que ser agradecidos y confiar en que tú eres el Dios Todopoderoso, y que lo que tú tienes planificado es como si ya estuviera hecho. La victoria es segura. Bendícenos a todos, que podamos vivir cada día como luz del mundo, como sal de la tierra. Bendice este ministerio hispano, bendice a todos aquellos que nos puedan ver y escuchar por Facebook y YouTube, y sé con cada hijo tuyo, con cada pastor, con cada misionero, con cada iglesia. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, que está garantizado por tu poder infinito y eterno. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.